Las 8:39 de la mañana, 16 grados de temperatura. Vamos a llegar a los 19, seminublado el cielo, posibilidades de algunas lloviznas no muy fuertes y fundamentalmente sol en la capital de la República. Bueno, el problema de la sequía, el problema de un posible apagón, el problema de la financiación de las empresas productoras de energía, todo se ha circunscrito de alguna manera a la sequía y a lo que llaman los meteorólogos el fenómeno del Niño. Para hablar de este tema hemos invitado a alguien que tiene otro punto de vista, que no es el de la meteorología, sino el de la biología, pero también del análisis de lo que es la naturaleza. Fidel Ernesto Poveda, biólogo de la Universidad Nacional, investigador en estas materias. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Ana. Buenos días, Antonio. Me va muy bien. ¿Qué más, Fidel? Pues preocupado con la ola informativa en la cual se atribuye en todos los males a un fenómeno que es completamente impredecible, esporádico, episódico, generalmente efímero, o sea, dura pocos días, irregular. Es decir, uno no puede decir que cada 7 años o cada tanto ocurre, no es cierto, y que obedece sencillamente al mismo hecho de cómo se comporta el clima, que el clima es completamente caótico. Usted en ese sentido, usted dice, mire, por esas cosas y por más que usted nos va a explicar, el fenómeno del Niño no se puede decir que estemos en un momento de fenómeno del Niño. ¿Cómo es la cuestión, Fidel? Bueno, en pocas palabras, ¿qué es un fenómeno del Niño? A ver, cuéntenos todos. En pocas palabras, un fenómeno del Niño es un hecho... En pocas o en muchas, tranquilo. Es un fenómeno que ocurre entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. Sí. Es decir, afecta a África, Sudamérica, Oceanía, la parte norte, la provincia de Queensland en Australia, toda Indonesia, el Asia suroriental en general. Sí. Pero se siente fundamentalmente en Sudamérica, por una sencilla razón, porque la cordillera de los Andes va de norte a sur y no de oriente a occidente. Perfecto, a diferencia de las montañas que hay allá, por ejemplo, en Indonesia, que van de occidente a oriente, o el Himalaya, que va también de occidente a oriente. Sí. ¿Qué implica en el caso nuestro de Sudamérica, de la provincia neotropical, por decirlo así? Es que los patrones de lluvia se invierten. Donde llueve mucho, deja de llover o llueve poquito, y donde llueve poquito, llueve mucho. En pocas palabras, así se comporta el fenómeno del Niño en todo el neotrópico, es decir, desde Honduras hasta el norte de Argentina, incluso el centro de Argentina. Y eso ocurre en todos los lugares al tiempo. Y para que eso ocurra no puede ser durante meses y meses. Eso es un tiempo específico, cortico. Mucho más corto. Mucho más cortico. Otra cosa es que sus efectos puedan prolongarse por varios meses, como ocurrió hace unos 17, 18 años en Perú, que se formó un lago inmenso en la costa. Sí. Duró como 2, 3 años por efecto del fenómeno del Niño. Es decir, el fenómeno del Niño, repito, es un fenómeno episódico, es un fenómeno corto, efímero, impredecible. No todo es fenómeno del Niño. Ahora, el caos del clima da para tanto como para que se creen fenómenos nuevos como la Niña. ¿Qué sería? No, eso no, pues, eso me pareció a mí, con todo el respeto que me merece, señor presidente, un as bajo la manga que sacó para decir que se había inundado la costa, pero eso realmente no corresponde a un hecho. Y entonces, Fidel, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces, en estos tiempos, porque, bueno, calentamiento, sabemos que va a subir 1 grado, además, y sabemos que hay sequías, también de repente temporadas de 2 o 3, 4 días de lluvia, como lo que ocurrió en la costa y en el Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos que eso está dentro de lo esperable. Es decir, es normal, entre comillas, normal en el sentido no estadístico de una campana de Gauss de que eso ocurra así, pero digamos es dentro de lo esperable que ocurren ese tipo de cosas. El clima es intrínsecamente impredecible, intrínsecamente caótico. Como la naturaleza misma, exacto, sus expresiones, ¿cierto? Ahora, que haya calentamiento global. Eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. Existe, por lo menos, yo que he trabajado con datos meteorológicos, puedo decir que en el caso de los municipios de Funce y Madrid, analizando sus datos meteorológicos, he encontrado que entre 1938 y 1997 había un comportamiento climático de temperatura media anual de 13,5 grados, y desde el 98 hasta 2007, 2008 más o menos, subió 1,5 grados. Ahora, que eso sea estadísticamente significativo es otra cuenta. Pero, digamos, como una descripción del fenómeno, sí ha habido un ascenso de temperatura localmente que puede corresponder a lo que se está llamando en este momento calentamiento global. Otra cosa, el clima es intrínsecamente cambiante. O sea, cambio climático, pues sí, es que el clima es cambiante, el cambio climático es una redundancia. Sí, claro.
Sí, es como, Calentamiento global, es como sí. la vida viva. Sí. Calentamiento global, sí, se puede hablar de eso, y por las causas que ya están demostradas, que ese es el exceso de producción de gases con efecto invernadero, cuyo centro principal es el carbono, ¿no? Ese elemento que es el que origina la vida. Pero entonces, Fidel, ocurren cosas como que, bueno, los embalses están en el 65% de su capacidad, lo cual no es dramático, pero pues anuncia una cierta disminución. El presidente de la República dice, por el fenómeno del niño que usted dice que no existe, podríamos tener la perspectiva de un racionamiento. El ministro dice, no hay racionamiento porque todo está previsto. Y por detrás queda el mundo ese gris de la financiación de las empresas energéticas. ¿Usted cómo asocia una cosa con la otra? Hagamos un poco de historia. Hágale. Reconozcamos el embalse del Cisga, el embalse del Tominé y el embalse del Muño. Aquí cerquita, y uno en el sur, sí. Esos embalses los hicieron sin pensar. O sea, era en su momento hacer el negocio de hacer el embalse por la influencia de la represa de Hoover en el río Colorado. Sí. Aquí se les ocurrió hacer lo mismo, que es que para producir energía. Yo no sé si usted recuerda a un viejito llamado Jorge Chávez que escribía en El Espectador. Por favor, el gran economista, sí. Él dijo, y eso es cierto, esas represas, en el caso de Cisga y Tominé, jamás produjeron 1 kilovatio de energía. No, y no lo hacen. Nunca lo hicieron, pero fueron construidas con ese pretexto. Producir energía eléctrica. Faltó un pequeñísimo detalle, haber hecho el balance hídrico para saber si la cantidad de agua que requiere la producción de energía iba a ser producida en esas cuenquitas. No lo podía hacer. La cuenquita del río Teusaca y el río Siecha es la que está embalsada con el nombre de Tominé, y el río San Francisco, o Siecha, o Cisga, discúlpenme, es el que está embalsado. El Teusaca va a dar más bien esa... El Teusaca va a dar en el parque ese que tiene la CAR en Sopó. Exacto, en el desemboca ahí en el río Bogotá, y hay una estación de la presa de acueducto ahí al lado. Bueno, entonces, nunca se produjo energía ahí. Sí, pero... Son reservas de agua. Pero póngame atención a lo siguiente. El Valle de Bogotá es un valle resguardado de los grandes vientos planetarios que se llaman alisios. Sí. Aquellos vientos que nos permiten botar cometa en agosto, que entran con toda su fuerza, la generalidad del tiempo están descargando lluvias en el piedemonte del Orinoco y el Amazonas. Sí. ¿Correcto? Esos grandes vientos no alcanzan a llegar a la sabana de Bogotá, ni al valle del Chicamocha, ni al valle de la Tatacoa. Hay una gran cantidad de valles que están encerrados en la montaña. Interandinos, sí. Interandinos. Y que en esas circunstancias tienen unos climas propios. Nuestro comportamiento climático aquí en la sabana de Bogotá es propio, es autónomo. Sí. Los vientos van de norte a sur, generalmente, gracias a la forma del propio valle. Y las lluvias son reducidas en relación con lo que pasa en el oriente, ¿no? En el oriente, en el piedemonte en Villado, llueve 3.500 milímetros por año, o sea, litros por metro cuadrado por año. Aquí en Bogotá, dependiendo del lugar, entre 500, que es en Madrid, 500 litros por metro cuadrado por año, y 1.200 más o menos hacia los cerros periféricos. Sí. Y es porque la sabana de Bogotá funciona como una olla, una convección, funciona como una olla que calienta el aire, el aire se calienta, llega liviano arriba, y al encontrarse con la troposfera, y un poco más abajo incluso, descarga agua otra vez. ¿Qué tiene que ver eso con la falsedad de la producción de energía? Perdón, me fui por las ramas. El asunto es que este es un valle relativamente seco. En pocas palabras, Valle de Bogotá es un valle relativamente seco. Si hubiera habido niño, debería estar lloviendo mucho, y no pasó. Ahora, el nivel del embalse de 65%, pues es lo que uno encuentra casi todos los días cuando pasa por ahí. Es lo normal. ¿Es normal que esté en esa altura? Sí. Yo nunca he visto el Cisga hasta el tope, salvo cuando hay unas lluvias favorosas, pero de resto se mantiene. Y hay entonces la significación de la importancia en ese sentido del Guavio, que ese sí es una productora de energía, porque Chingaza tampoco produce energía. Guavio está sobre la vertiente oriental de la cordillera oriental. Recibe todas las aguas las aguas lluvias de los vientos alisios desde el oriente, entonces tiene un gran potencial. En un artículo que yo le leí, usted dice que este asunto de la crisis hídrica y en consecuencia energética es un embeleco y es un truco de la financiación de los servicios ambientales. ¿Cómo es eso? Pues usted ya lo dijo hace como sobre las 7:40 en este mismo programa. Está bien, sí. O sea, ya, eso es así. Es decir, desde que el credo neoliberal decidió convertir todo en negocio, pues todo eso se tira en negocio y se diseña un modelo de negocio.
para que haya rentabilidad independientemente de lo que pueda pasar alrededor y a quién puede afectar en cuanto a seres humanos y a cuántos más seres vivos puede afectar. Pero, Fidel, ¿estamos entonces en una época de sequía o ni eso? Pues es posible. Eso toca, desafortunadamente toca esperar a que los datos meteorológicos estén subidos en las bases para poder analizarlos, a ver si hubo sequía o no. Y esta especie de definición tanto de Santos, que retoma lo que dice el IDEAM, primero dijeron que habría que esperar a marzo, ahora que hasta junio, y que de repente se junta con el verano normal de julio y de agosto. ¿Usted cómo ve eso desde el punto de vista de la biología y del planeta, de Gaia? Pues puede pasar, puede no pasar. Así de sencillo. Es decir, usted parte del principio de lo aleatorio y de lo poco previsible que es todo. Intrínsecamente caótico. Caótico, que es lo más bonito. Sí, sí, no es exactamente azar, pero está más tirado hacia el azar que hacia la necesidad, que hacia la predecibilidad. Sí. Sí. O sea, ¿qué es lo que hace un sistema caótico? Que una de sus múltiples variables lleve cierta regularidad y con un cambio muy chiquito despelote todo lo demás. Claro. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ocurre el fenómeno del Niño. Sí. O sea, cambios de temperatura en los océanos intertropicales ocurren todo el tiempo. Y a veces sube la temperatura un poquito, de modo que genera lo que se llaman zonas de baja presión. ¿Por qué? Porque el agua calientica calienta el aire. Sí. Y el aire caliente sube. Y al subir, pues hace poca presión sobre el propio mar. Y eso puede generar vórtices, o sea, huracanes o ciclones, como se llaman con respecto al Asia. Y en medio de la imposibilidad de tener un pronóstico acertado gracias a uno de los fundamentos de la naturaleza, que es el caos. Sin caos no habría cosmos y viceversa. ¿Usted se atrevería a decir que eso del apagón, si lo hubiera, es por razones pues puramente financieras? Como lo fue en el tiempo de Gaviria. Como el apagón del 91. Sí, fueron razones puramente financieras. Usted debe recordar al ministro Perry diciendo que estaba sobredimensionado el sistema, sobredimensionado financieramente. Sí. Porque desde el punto de vista hídrico es que ni siquiera estaba establecido, porque aquí no se hacen balances hídricos, que es muy sencillo, es coger la lluvia con respecto a la temperatura y hacer un cálculo llamado evapotranspiración. Y la diferencia entre lluvia y evapotranspiración da el balance hídrico que determina si un embalse puede ser llenado o no puede ser llenado. Así de sencillo. ¿Y eso no se está haciendo? No se hace. Yo hace poco fui testigo que pretendían hacer un embalse sobre el río Calandaima. El libro de explicación, la memoria justificativa era gruesotota. Sí. Pero el análisis de datos se reducía a un cuadrito. No había desarrollo matemático de los datos ni nada que justificara que sí había necesidad de construir ese embalse. Bueno, pues yo creo que nos hemos nutrido, gracias Fidel, de otro tipo de información, de otra mirada. Podríamos hablar otro día con usted de cosas más relacionadas con el caos. Porque siempre se ha dicho que el caos es lo negativo, ¿no? El caos no es ni positivo ni negativo. Ajá, la vida. El caos es la parte de la existencia, ¿no es cierto? Sí, es que uno lo último que debe hacer, o lo que nunca debe hacer, es darle juicios de valor a las cosas. Y menos a la naturaleza. Mucho menos, sí. O sea, de alguna manera, en este principio fundamental de la naturaleza, lo más estúpido es considerar que hay bien y mal. Ajá. Eso no tiene sentido. Y que el niño es bueno y que el niño es malo también sería un error. Claro. Ocurre impredeciblemente, ocurre al azar. ¿Y ha ocurrido toda la vida? Bueno, ¿por qué se llama niño? El niño se llama niño porque fue registrado en el Virreinato del Perú sobre el siglo XVIII-XVII, no recuerdo muy bien, ocurriendo el día previo a la Navidad, o sea, el día del Niño Jesús, por eso se llama Niño Jesús, en el Virreinato del Perú. Y es también curioso que el mismo Virreinato del Perú describió para la historia otro fenómeno llamado tormentas de Santa Rosa, que solo se siente por allá en Leticia y al sur del país, y de ahí hacia el sur. Aquí en Bogotá ni lo sentimos y por eso ni hablamos de eso. ¿Que son tormentas tropicales de la Amazonía? No, son subtropicales. Subtropicales. Que logran penetrar la Amazonía y provocan unos oleajes de 2-3 metros en el río Amazonas y mata a todos los que se van famosas que entran, sí, claro. Sí. Pero fíjese usted que esos fenómenos tienen que ver con el flujo de información y con la generación de información. Nosotros no sabemos del niño en África. O sea que si yo le pregunto a usted, Fidel, ¿paraguas o bronceador? Ni idea. Las dos. Pues mire, yo ando así todos los días. Ando así todos los días y no. Perfecto. Fidel Ernesto Poveda, biólogo de la Universidad Nacional, con interpretación humanista sin duda y muy pragmática, pero al mismo tiempo abierta de lo que significan estas determinaciones que pasan es por el billete y por la incapacidad de gestionar el ahorro que nosotros hemos hecho para las financieras de la energía.
en la previsión de que no se produzcan fenómenos de apagones y de escasez de energía. Bueno, ya veremos. Sí, algo, Fidel. algo muy importante, A ver, y por favor. ahí sí un error gravísimo de Colombia, el desprecio total por la ciencia. Ah, sí, sí. Claro. Es decir, meteorología es una ciencia, sí, pero es parte de geociencias, digamos, en lo que compete al marco académico de este país. Aquí se dictan geociencias, pero en general no se hace ciencia. Y lo que es peor, cuando existe alguna oportunidad por alguna decisión administrativa de hacer ciencia, como por ejemplo el hecho de haber comprado un satélite que se iba a comprar, Sí, sí, sí. por una actitud un poco populista, digámoslo así, se dice que no. Como cuando Belisario dijo que no se hacía el mundial para hacer escuelas. ¿Cuántas escuelas se construyó con la plata del mundial? Ninguna. Igual ahorita Vargas Lleras dice que no hay que comprar un satélite porque hay que invertir esa plata supongo que en casas gratis, no sé. Pero el hecho es que un satélite permite seguimiento del territorio, del comportamiento del territorio. Eso es sumamente valioso. Es el colmo que usted ni yo sepamos ni siquiera cuál es exactamente la topografía de los cerros orientales de Bogotá. La cartografía es pésima. Con todo y que el IGAC es un organismo respetable, Sí. y que se da la pela en hacer cosas muy buenas, pero no tenemos cartografía exacta de los cerros orientales. Me consta porque me los he caminado con mapa en mano y no cuadra. ¿Sí me entiende? Bueno, Fidel, Ernesto Poveda, biólogo de la Nacional, gracias, Fidel. Chévere haber Muchas gracias conversado a con usted. ustedes. Antes de irnos a la pausa, vamos a... ¿tenemos tiempo de pasar, de ir con Freddy, Giovanni? Bueno, audiencia pública sobre el debate de la aplicación del aborto general en Colombia. Esto es una propuesta de la Fiscalía. Y ahí van a estar todos, los que sí, los que no. Va a estar el procurador hablando de eso, imagínense lo que podrá decir. Freddy Naranjo se encuentra con Mónica Roa, coordinadora de Women's Link Worldwide, sobre este tema en el cual se amplía la posibilidad del aborto general sin distinciones y dependiendo de la voluntad de las mujeres que deseen practicárselo de un modo general. Adelante, Freddy. Así es, me acompaña la mujer que gracias a su férrea batalla se logró despenalizar el aborto en Colombia, por lo menos en estas 3 causales que conoce el país. Ella es Mónica. 17 grados. Ana María, cosas chéveres del primer café. Por ejemplo, el profesor y el biólogo Fidel Ernesto Poveda, con quien acabamos de hablar, hubiéramos querido hablar más, pero los tiempos son así. ¿Cómo lo conseguimos? Usted lo sabe, pues se los voy a contar a los televidentes. Me puso un mail, me dijo, mire, yo pienso esto y esto y esto. Yo le dije, venga, un hombre común, biólogo de la base, hasta desempleado estaba Fidel, que tiene un conocimiento y una aproximación como muy de la Nacho, de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública, todas estas cosas. Así a veces pasan las cosas. En esta ciudad hay una cantidad de gente maravillosa Maravillosa con en todos teorías los de temas, todos sí. los tipos, gente muy estudiosa y que vale la pena. Eso es crecimiento, eso es Así, enriquecimiento. espontáneamente. Nos vamos a la sección internacional. Sí, tenemos par cosas.